Buenos días a todas, todos. Gracias por estar conectados hoy en esta reunión. Hola Agustín. Bueno, hoy tenemos una reunión espectacular de la Comisión de Data Privacy. Hola Lucas, Lucas Barreiro, Agustín Allende son los directores. Y antes de dar paso a la reunión en sí, les quiero contar que, bueno, esto donde ustedes están logueando ahora, por ahí para los que nos conocen, seguro esta parte ya la conocen, pero para los que no, les quiero contar que esta es una reunión de la Comisión de Estudios de Data Privacy y Ética Digital. Data Privacy es una de las comisiones de estudio que tiene la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y entonces les quiero contar muy brevemente qué somos la asociación. Somos una asociación sin fines de lucro, tenemos unos 15 años, un poco más de 15 años ya trabajando en Argentina con el objetivo de promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, entendiendo que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse no solo a las normas y las regulaciones que aplican, sino también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Cuando fundamos la asociación, el lema con el que nacimos fue que lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Y a lo largo de los años desarrollamos un segundo lema, que es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. Además de esta Comisión de Estudios de Data Privacy y Ética Digital, hay varias otras para los que les interesen temas como Behavioral Compliance o Compliance y Antitrust, Industria Financiera y FinTech, Penal Estratégico, Sector Público, Salud, Fraude Corporativo, Gestión, Sostenibilidad, ASG y Diversidad y Cultura Ética. Todos estos temas tienen comisiones específicas que tratan de estos temas en relación con compliance. También les quiero contar que la asociación, como parte de su tarea, tiene una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos junto con la Universidad de UCEMA. Llevamos ya 25 ediciones, esta es la 26, la que estamos iniciando la que ya inició, de hecho, este año. Son dos camadas por año porque es un curso semestral. Tenemos más de 2.500 graduados SEC y las clases se dan los jueves de las 5:30 de la tarde, creo hasta las 8 de la noche, son virtuales. Bueno, si a alguien le interesa puntualmente, Sofi va a poder, Sofía, que nos ayuda acá en comisiones, puede postear en el chat o le pueden pedir a ella la información. También contarles que como parte de la actividad de la asociación, además de las reuniones de estudio y de la certificación, tenemos un club del Compliance Officer que se reúne en forma bimestral los primeros jueves de cada mes. Eh, Ahora el próximo es en junio y ahí también se discuten temas de actualidad para todas las personas que trabajamos en compliance. Tenemos un grupo de alumni para todos los que son graduados de la certificación. Si no se anotaron, anótense porque está bueno para estar al tanto, para conocer novedades, para formar parte, para hacer networking también. Y la asociación además desarrolla algunos eventos durante todo el año. Un encuentro público-privado que este año va a ser en junio. Sofi, si podés postearnos la información acá de la fecha para los que les interese participar. Todos estos encuentros son abiertos, son gratuitos, requieren inscripción previa y no son solo para los socios de la asociación, sino que son abiertos a la comunidad. Entonces, el encuentro público-privado que vamos a tener ahora en unos pocos días más, un mes más, y tenemos un congreso internacional que normalmente se hace a fin de año entre noviembre y diciembre, y también tenemos un evento donde discutimos temas sobre el impacto del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Bueno, simplemente agradecer. Tenemos unos sponsors que nos acompañan y que hacen posible nuestra tarea. Entre ellos tenemos a los sponsors oro que son Danone, Galicia, La Segunda y TGS. Nuestro sponsor plata que es WorldSys y nuestro sponsor bronce que es TGN, así como nuestro media partnership que es abogados.com.ar. Desde ya los invito a formar parte de las actividades de la asociación, a asociarse, a seguirnos en redes para enterarse de las novedades. Y desde ya los dejo en manos de Lucas, Agustín, con estos oradores que son un lujazo para conversar en la reunión de hoy. Que tengan buen día. Muchas gracias, Marian. Bueno, para mí es un orgullo hoy por un montón de razones. Primero, no quiero olvidar de la incorporación de Lucas como director de la comisión, su primera actividad. Es un apasionado de justamente de la privacidad y lo que comentaba Marian sobre temas vinculados con la ética digital. Y qué mejor
que tener los invitados que tenemos hoy con dos perfiles diferentes, pero con dos enfoques sobre una misma materia como es la ética digital y los tiempos que nos tocan vivir vinculados con la inteligencia artificial. Recién los pormenores de la preparación ya empezamos a bombardear sobre temas que nos apasionan a todos y está buenísimo tener la posibilidad de contar con Tomás y con Bruno, dos grosos verdaderamente. Ellos no van a querer que barramos todos sus antecedentes académicos, que los pueden ver en internet, como nos dijo Tomás, pero desde ya les digo que por un lado tenemos un doctor en filosofía y por el otro lado tenemos un ingeniero informático. Así que, y que los dos hablan de temas de inteligencia artificial, viven de eso, es su día a día. Así que, sin más pormenores, digamos, Lucas, si querés, te dejo para hacer alguna presentación un poquito más formal y ya no quiero perder más tiempo de ir a las preguntas y, y bueno, y largar. Sí, 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 vayamos si querés al grano, sin más preámbulos. En primer lugar, agradecerte a vos, Agustín, por la confianza, ¿no? de permitirme codirigir con vos esta comisión. Y bueno, ya pasando, si se quiere, a la presentación de estos invitados de lujo que nos van a acompañar hoy, estos grandes oradores, tenemos a Tomás Balmaceda, que es doctor en filosofía de la UBA. Trabajó durante más de 10 años en el área de la filosofía de la mente y hoy está muy interesado en lo que es el cruce, la interacción entre la filosofía y la tecnología. Docente de tiempo completo en la Universidad de San Andrés, tanto en grado como posgrado, y profesor invitado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Por supuesto, también es autor de numerosos libros y publicaciones sobre la temática. Y luego tenemos a Bruno Constanzo, que es ingeniero en informática. También entre sus muchos intereses se encuentra la inteligencia artificial. Es docente investigador en la Universidad FASTA y es director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense. Así que, habiendo hecho las presentaciones correspondientes de nuestros invitados, si te parece, Agustín, largamos con las preguntas para, para ellos. Tomás, me gustaría comenzar con vos, preguntándote un poco, teniendo en cuenta todo este paradigmático cambio que viene trayendo la inteligencia artificial, que si bien no es nueva, ahora está en un momento de- de auge y de explosión. Quiero preguntarte si este cambio social para vos conlleva también cambios institucionales y me gustaría esto mismo relacionarlo con los nuevos discursos que se están viendo, que quizás cuestionan o ponen en jaque el sistema democrático actual. ¿Qué reflexiones te merece a vos este tipo de discursos, como puede ser lo que hemos advertido con el manifiesto de Palantir, con Peter Thiel, y las posiciones quizás antagónicas existentes entre algunas empresas que intentan o al menos institucionalmente desean velar por o muestran interés en velar por la ética, con otras que directamente ni siquiera lo pregonan en sus en sus discursos o en sus posiciones públicas. Ok, muchas gracias, Lucas. Bueno, gracias a vos, Agustín, a toda la asociación. Muy contento de compartir este espacio con Bruno esta mañana. Sí, o sea, yo creo que no sé si es el ámbito que somos personas especiales, las ciento y pico de personas que estamos acá reunidas hoy, pero en general para mí el principal error que se suele cometer en el debate público o en muchas de las discusiones acerca de la tecnología es pensar que la inteligencia artificial es solamente un tema de innovación técnica, ¿no? Y ahí obviamente uno puede ir para atrás y pensar otras revoluciones que hemos conocido, como, no sé, en general se habla de la imprenta,
Hace poquito estuve en el cierre de la feria y ahí Fede Acosta hablaba de la electricidad, ¿no? Uno podría pensar para los que tenemos más de 40, Internet. Fueron casos en donde la tecnología terminó siendo un nuevo paradigma tecnológico que reorganizó a la sociedad. Y eso también involucra, ¿no? Reorganizar instituciones enteras, redistribuir el poder. Estamos hablando del caso de la inteligencia artificial, a partir de Palantir y de otras empresas, esta noción, ¿no? de tecnología como poder, ¿no? En esta nueva reconfiguración del poder que tiene quizás a Silicon Valley como esa representación que va más allá de las fronteras. Y obviamente, en el caso, también insisto, de la imprenta, la electricidad, la burocracia contemporánea o Internet, lo que está haciendo la inteligencia artificial es también redefinir qué entendemos por autoridad, qué entendemos por ciudadanía, qué entendemos por trabajo, qué entendemos por deliberación. Vos, Lucas, me hablabas recién de la democracia, qué entendemos por autonomía. Entonces, ¿qué está cambiando? Cambia quién decide, cómo se está decidiendo, bajo qué criterios vamos a considerar que una decisión queda legitimada o no. Entonces, obviamente la mirada me parece más correcta es pensar a la IA como una herramienta, pero es un tipo de herramienta que parece que amenaza o por lo menos confronta con la propia arquitectura institucional que tiene esta modernidad democrática. Esto lo maneja muy bien un filósofo belga, Mark Zuckerberg, tiene libros, un libro editado hace muy poquito por cátedra aquí en Argentina, que habla acerca de la IA como amenaza de la democracia, ¿no? Si uno piensa en el siglo XX, las democracias liberales obviamente se organizaron alrededor de instituciones que tenían como cualidad y como eh, rasgo positivo esta idea de que eran lentas, de que eran pesadas, ¿no? Estos famosos elefantes, ¿no? Elefantes blancos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, el sistema judicial, como les mencionaba recién, la burocracia, las universidades, que ayer estuvieron tan en el centro de discusión con la marcha universitaria, también para los que nos gusta comunicar, los medios periodísticos, todas esas eran instituciones propias del siglo XX en donde las sociedades ponían su confianza, pero también ponían su confianza porque se las notaba sólidas, ¿no? Y era en el espacio en donde uno creía que había cierta representación, que había deliberación, que había, si quieren, conflicto, pero conflicto en donde se negociaba, donde había una responsabilidad acerca de lo que se lograba. Ahora, parece que la inteligencia artificial en particular y de la digitalidad en general introduce una lógica diferente, una lógica que tiene que ver con la predicción, la detección de patrones, la automatización, la gestión en tiempo real. Entonces, esa lógica técnica parece empezar a extenderse más allá de sus terrenos, entre comillas, naturales o sus terrenos en donde de aplicación para justamente penetrar el ámbito tanto político como institucional. Entonces, yo creo que el cambio, como mencionaba, no es solamente tecnológico. De vuelta, creo que los que estamos aquí reunidos somos un público calificado para pensar eso. Nadie se va a sorprender con lo que digo, pero si hablamos con las personas muchas veces en la calle, muchas veces las personas tienden más a pensar que hay temas de inteligencia artificial donde no quieren opinar porque no saben programar, porque les parece lejana, hay una suerte de autoexclusión, ¿no? De ciertos debates, sin darnos cuenta que estamos virando hacia una sociedad donde de esas instituciones deliberativas vamos generando instituciones, no sé, por poner un título, algorítmicas, ¿no? Que se generan alrededor de estas estrategias algorítmicas. Y ahí aparece, como bien mencionabas, Lucas, esta noción, este concepto, esta herramienta conceptual que trae la reflexión desde las humanidades del tecnofeudalismo, ¿no? No sé, eh, eh, lo que Zuboff quizás habla de capitalismo de vigilancia, lo que en otros espacios se habla de oligarquía digital. Entonces, ¿qué es lo central de todas esas nociones, estos intentos que tenemos de representar, de entender la realidad que nos tocó vivir? Bueno, el poder político y económico empieza a concentrarse en pequeños grupos de corporaciones tecnológicas, esta concentración en Silicon Valley, que no solamente me está vendiendo un servicio,
sino que tienen, de vuelta traigo a Flavia Costa, que estuvimos hablando con ella esto el domingo en la Feria del Libro, una suerte de una nueva infraestructura planetaria, ¿no? Una infraestructura esencial para la vida social. De vuelta, pensemos en la electricidad. Nada de lo que está sucediendo en este momento, a pesar de que yo estoy en Buenos Aires y es de día, hubiera sucedido sin electricidad. Y alguien que tiene electricidad y que no tiene electricidad, una persona que tiene y una persona que no tiene, cambia completamente. No pensamos todo el tiempo en la electricidad, la damos por hecha, obviamente. Yo viví muchos años en una zona del sur con cortes. Bueno, para mí era una penuria, porque me daba cuenta cuando no lo teníamos, ¿no? Pero fíjense cómo la electricidad gestiona y organiza nuestra vida contemporánea. De a poco la digitalidad y la inteligencia artificial parece que está pesando eso. Comunicación, información, identidad, movilidad, consumo, seguridad, educación, yo soy profe, ¿no? Que están viendo. Y por último, perdón que hablo mucho, pero lo otro es que cuando hablamos o ponemos atención en Palantir y en otros tipos de compañías, también lo que estamos viendo es que funciones que todos los que estamos acá estudiamos y vivimos como históricamente ligadas al Estado, la vigilancia, el análisis poblacional, si querés, la inteligencia, la seguridad, la predicción del comportamiento, deja de ser un monopolio del Estado para volverse de golpe parte del monopolio de las compañías. Entonces, eso genera estos cambios institucionales, ¿no? Enormes. Tres que se me ocurren de estos cambios y después vamos a seguir conversando y charlando con Bruno y con la audiencia. Obviamente, esta noción de que hay un desfasaje, yo hace poquito saqué un libro y parte de lo que habla es un triple desfasaje, y uno de esos tres desfasajes que nos trae la IA es el desfasaje de las instituciones con lo que esperamos de las instituciones. Muchos sentimos que las instituciones quedan obsoletas. Es un debate si quedan o no, pero de alguna manera muchas instituciones democráticas tradicionales son muy lentas, tienen unas lógicas que parecen contrarias a las lógicas de la aceleración, que no digo que sea la única posible, digo cómo lo sentimos, ¿no? Y luego podemos decir que realmente está, en segunda instancia, esa tensión. Algoritmos que optimizan procesos, pero que no resuelven desacuerdos morales o políticos, porque no se resuelven esos desacuerdos solamente con patrones, se resuelven con valores, con normatividad, con vida vivida, con entender cómo es la naturaleza del problema. No hay modelo matemático, esto es por principio, no hay modelo matemático que pueda decidir qué es justicia, qué es igualdad, qué es libertad, qué es dignidad humana. ¿Ok? Pero vemos que cada vez más esas instituciones están presentes. Y finalmente, entender cómo, de alguna manera, estamos yendo a espacios en donde hay una especie de gobernanza conductual. Es decir, las plataformas ya no solo observan el comportamiento, capturan ese comportamiento, lo procesan y luego predicen y modifican las conductas. Y ahí tenemos las famosas teorías, hipótesis de los nudgets, de los empujoncitos. Podemos hablar también de lo que sucede con los patrones oscuros, los dark patterns, podemos hablar de lo que sucede con la economía de la atención, todas formas en donde nuestra conducta es modificada, cambiada a partir de algoritmos, y en eso parece que las instituciones tradicionales quedan un poco atrás. Cierro con esto que me parece muy importante. Hay una vivencia de que somos libres, hay una adhesión voluntaria a estos modelos. Esto es muy distinto de cómo lo imaginó la ciencia ficción o cómo en el siglo XX imaginábamos la democracia. Piensen en 1984. ¿Qué era ese gran hermano? Un sistema opresivo, la gente le tenía miedo, se quería escapar en la novela de Gran Hermano. ¿Cómo vivimos hoy eso? Lo abrazamos, pensamos que efectivamente me encanta estar en Instagram, me encanta que mi reloj controle cuánto duermo, dónde estoy parado, le quiero decir todo el tiempo a Waze que voy de este lado a este otro lado. Le doy las contraseñas de mi home banking a esta app de contraseñas porque es seguro. Entonces nos encontramos con que la percepción que tenemos es de libertad. Hay gente que genuinamente te va a decir nunca me sentí más libre que hoy. Y por otro lado, nunca estuvimos más vigilados y nunca dependimos más de factores que no son los gubernamentales y de los que no conocemos nada. ¡Wow! ¡Qué alta Vengo de dar 2 horas de declaración! clase, vengo a dar 2 horas de clase, o sea que vengo muy arriba, perdón, no es que estoy drogado, No, 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 menos pero mal, no, no, no. Bruno, lo mío va a ser más Eh, humilde.
No, mira, a mí incluso me gustaría tomar una de las cosas que dijo Tomás, que ¿Cómo me no? parece que están buenas ¿Cómo no? para ¿Cómo destacar un no? poco. Yo fui ¿Cómo? tomando nota ahí mientras, encima no me dejé Bueno, ningún cuaderno a mano, así que si ven que tiembla mi cámara es porque estoy escribiendo en la compu. Em, bueno, algunas de las cosas que yo fui anotando un poco a medida que las iba diciendo, pero encima hacen medio como un todo, así que es difícil. Las voy a seguir como las anoté. Em, Tomás habló, creo que no usó estas palabras, pero de un concepto que antes se le decía math washing y ahora se le dice AI washing, ¿sí? Que es decir, bueno, no importa, tomamos todos estos prejuicios que tenemos, pero como los pasamos por una máquina mágica que hace unos años eran modelos de machine learning o ecuaciones o lo que fuera, pero es una caja negra que nadie entiende, o eso es lo que nos dicen, ¿sí? Yo soy muy anti cajas. Sí, yo soy de la opinión que en realidad las cajas negras es porque no entendemos lo que están haciendo o no nos lo quieren mostrar. Sí, si no nos lo quieren mostrar, muchas veces lo que hay adentro es muy simple, mucho más simple de lo que nos imaginamos. Eh, pero bueno, mencionaste Silicon Valley, es como que fuera la meca del humo moderno que nos tratan de vender y los espejos de colores. Se ha hecho costumbre decir esto. No, este sistema es tan complejo que no se puede entender, ¿sí? Y lo dicen como si fuera algo bueno, en realidad es algo pésimo. Eh, pero lo hacen también para inflar las expectativas, ¿no? Y creo que con toda esta ola moderna de inteligencia artificial generativa, que es un término que no tiene sentido desde lo técnico, podría ampliar. Tengo discusiones. Yo no soy doctor, pero hace 10 años estoy haciendo un doctorado y nunca lo termino porque me distraigo con muchas cosas. Entonces cuando empecé me distraje con Deep Learning. Em, entonces algún día, cuando escriba la tesis, y si me llega a escuchar Gustavo Meschino, que es uno de mis directores, todos los días me acuerdo que tengo que escribir la tesis. Pero bueno, algún día la escribiré. En temas de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, discuto con compañeros de doctorado, compañeros docentes que enseñamos inteligencia artificial, si tiene sentido o no tiene sentido. Si para mí no tiene sentido, lo bueno es que yo creo que estamos otra vez en otro ciclo que nos va a llevar a un invierno de la inteligencia artificial. A lo largo de su historia, que la podemos rastrear 80 años para atrás o 400 años para atrás, dependiendo si vamos a considerar que Gauss fue demasiado adelantado a su época, que bueno, es conocido entre matemáticos e ingenieros que Gauss fue demasiado adelantadísimo a su época, como Euler u otros matemáticos, Newton también. Em, a lo largo de los últimos 80 años, vamos a decir, de la historia firme de la inteligencia artificial, reconocida, autopercibida con el nombre de inteligencia artificial, hubo por lo menos dos o tres instancias en donde hubo un montón de desarrollos explosivos en nuevas técnicas de programación o nuevas técnicas de procesamiento de datos que se llamaron inteligencia artificial. Eh, Hubo un enorme entusiasmo, ¿sí? Y después, a medida que no se podían ir cumpliendo con las expectativas, empezó a haber un sentimiento anti-inteligencia artificial. Eso llevó a que sea una mala palabra, a que haya un rechazo activo contra la inteligencia artificial. Y después, por unos años, no se trabaja en el tema, haya desinversión, sea directamente una mala palabra, algo que si mencionás se corta todas las negociaciones, todo el trabajo. Se le cambia el nombre, sí, le lavamos un poco la cara y vuelve, ¿sí? Entonces, medio como dato anecdótico, yo hace 20 años entré a la universidad para estudiar ingeniería en informática. En el plan de ingeniería en informática que yo estudié, la materia no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba inteligencia computacional, ¿sí? Esa fue una de las lavadas de cara, ¿sí? Porque varias veces pasamos por este proceso, a fines de los 60, principios de los 70, a fines de los 80, principios de los 90, ¿sí? Y siempre son más o menos 10 años, así que es medio, vieron que Argentina también es un poco cíclica y cada 10 o 20 años cometemos los mismos errores. Bueno, con la inteligencia artificial pasa algo parecido. ¿te puedo Al hacer una respecto, preguntita sí. puntual, Ujú. técnica, que es, digamos, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es esta
degradación sistemática de la privacidad como consecuencia del capitalismo de las plataformas. Y la pregunta Mm, técnica que quiero hacer en cuanto a los algoritmos es, esto es una ficción en la etapa anterior en la cual uno daba el consentimiento. sí. ¿Existe la ficción ahora en cuanto a los algoritmos de que puedan ser interpretables o entendibles? Y voy a usar una frase, digamos, hacémelo con dibujitos, porque no lo entiendo, el público usuario no lo entiende. Entonces, buscar la manera más sencilla, y lo digo puntual, con dibujitos, en vez de esa ficción de 150.500 hojas inentendibles. Hoy voy a utilizar un sistema, si queremos, el sistema Claude, por ejemplo. Digamos. Mm. ¿Puede hoy la técnica o el estado en que estamos poder explicarlo al usuario de una manera que sea interpretable y entendible? Em, a ver, los modelos de lenguaje, y esto fueron muy adelantadas Emily Bender y Timnit Gebru ya hace 5 años más o menos, creo que es de 2021 su artículo de los loros estocásticos, ¿sí? Lo único que hacen, y es fantástico todo lo que hacen con ese mecanismo tan simple, es ¿cuál es la siguiente palabra? Si estuviera hablando una persona y hubiera dicho todas las palabras que dijimos hasta ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Sí? Y eso lo podemos analizar, ¿sí? Yo también, una de las razones por las que me opongo al concepto de cajas negras es que si fuera cierto así, nadie podría estudiar inteligencia artificial, entender cómo funcionan estos modelos, proponer mejoras, ¿sí? O sea, podemos mejorarlos porque entendemos cómo funcionan. Pero bueno, se ha instalado esta ficción deshonesta de que no se entiende cómo funcionan, esto es demasiado complejo. Eh, y por ahí hay una pequeña parte de verdad en cuanto a que es incomprensible para la mente humana decir, bueno, leer todo lo que hay en Internet, ¿sí? Los modelos de lenguaje se entrenan, entre otras cosas, con absolutamente todo lo que hay en Internet a lo largo de los últimos 30 años de historia. Se fue guardando, 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 guardando. Eh, y, por supuesto, ninguna persona puede llegar a leer todo eso. Es humanamente imposible. Entonces, en ese sentido, podrías decir, sí, no lo comprendo. Eh, pero esto de hecho, a mí me molesta mucho que Anthropic, como empresa, infla mucho la idea de que estos son modelos que son como personas, que están vivos, que tienen emociones, que no es cierto. Y cada tanto publican algunos artículos interesantes donde hacen un análisis técnicamente bueno al respecto de cómo funcionan, ¿sí? Pero después te lo cuentan cambiado porque hay que inflar la evaluación de la compañía y hay que instalar esta idea de que eh, bueno, van a dejar a todo el mundo sin trabajo o vas a necesitar de esto para trabajar porque si no otro, que bueno, yo creo que no es cierto. Yo hasta ahora sigo sin usar ninguno de los modelos, no por ninguna postura en particular, sino simplemente porque no me sirven, no me funcionan, no me interesan. La otra vez intenté traducir un documento con ChatGPT, se lo tuve que pedir 5 veces y nunca me lo tradujo. ¿Sí? Entonces es una herramienta que no funciona. Pero bueno, se instala esta idea y la van mejorando de a poco, de a poco, de a poco. Y bueno, eso está teniendo algunas influencias en la sociedad, que era algo de lo que también habló Tomás. Yo creo que las influencias que tiene en la sociedad son en la medida que lo aceptamos o lo permitimos, ¿sí? Pero bueno, vienen de las personas más ricas del mundo, las empresas más grandes del mundo, gobiernos importantes y nos dicen, tenés que usar esto y el resto del mundo cede en cierta medida. Perfecto. Ahora a Tomás, y bueno, una preocupación que nos queda a todos, digamos, los que estamos involucrados en el mundo de la privacidad.
ya con la economía de las plataformas veíamos que nosotros éramos un sujeto pasivo en el cual se tomaba un montón de información sobre uno, con el cual se perfilaba y se podía llegar, había una potencialidad de pasar algo, digamos, de una predicción en cuanto a un futuro consumo o algo, pero era algo pasivo. Hoy por hoy, con la inteligencia artificial, los agentes de que llaman inteligencia artificial, ya el grado de intervención o de penetración en cuanto a la privacidad va más allá porque es un rol activo y cuando está decidiendo por mí o cuando yo le estoy en cierta manera prefijando, ya entran a jugar los neuroderechos, me parece, como que es algo más íntimo, más profundo de uno, y me parece cómo se puede hacer para no padecer el- la sistemática violación de la privacidad que vivimos bajo la economía de las plataformas, que tuvo un efecto claramente económico en cuanto a los consumos y que yo, pero acá me parece que ya estamos no solamente afectando cuestiones desde el consumo o de las futuras publicidades vinculadas con compras, sino cuestiones más controversiales como la seguridad, la vigilancia y otras esferas de la actividad humana, ¿no? Entonces, me parece interesante preguntarte cómo ves, cómo queda la privacidad, la protección de los datos personales y todo eso, que bueno, que es un poquito el área de trabajo nuestro, de la comisión. Está buenísimo, gracias Agustín, súper interesante también lo de Bruno. Retomo primero esto que mencionaban Bruno y vos acerca del consentimiento, que creo que va de la mano con lo que preguntás. Nosotros, soy parte de un grupo de investigación en una unidad ejecutora del CONICET, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAF CONICET, y justo publicamos, salió ayer el libro en papel, un artículo, dos capítulos en realidad, de un libro sobre consentimiento. Como siempre, también es el modelo nuevo. Está en inglés y está solo en versión paga, no está en versión gratuita. Pero bueno, si me mandan un mail o algo, capaz lo consigo. Pero cuando nosotros empezamos a pensar acerca de estos consentimientos, yo obviamente desde la filosofía lo que puedo traer son herramientas conceptuales para pensar estas cosas. Me parece que dos relevantes son estas. Por un lado, pensar si estamos hablando de libertad o de otra cosa. Yo creo que, como les mencionaba al comienzo, la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto no se puede entender solamente en términos técnicos, sino en términos, si quieren, culturales, por decirlo de alguna manera, en su impacto a la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que hay una reconfiguración y redefinición de los términos. Muchos de los que estamos acá entendemos a la intimidad de una forma que otras personas no la entienden. Y yo lo veo de manera generacional a eso también. Pero también fuimos de alguna manera cediendo, incluso los que somos más grandes, mucho de nuestro concepto de intimidad y de privacidad a partir del desarrollo de estas plataformas, con la característica que les mencionaba hace un ratito. Por un lado, nadie se siente obligado a usarlas, lo hacemos, es una adhesión voluntaria, las personas piden más tecnología, piden entregar más datos, piden hacerlo, y bajo esta ilusión de que de que nunca fuimos más libres. No hay una verdadera conciencia acerca de la vigilancia que tenemos. Este Zoom, por ejemplo, en el cual estamos, está en este momento traqueando todo el tiempo nuestros movimientos. Quizás no está habilitada la función ahí, pero en algunas habilidades yo hago esto y en un ratito va a salir el emoji de la manito levantada. En 2 semanas, un mes, medio año, nos va a decir Zoom, che, tuviste de estos 90 y pico de asistentes, 40% que sonrió, 20% que tenían los ojos cerrados. Bueno, está todo el tiempo traqueando eso. No puede decir, bueno, ok, quiero detener eso. Y ahí metemos lo del conocimiento, lo del consentimiento que conversabas vos y me parece clave. Y aparece también en el texto de Bruno. ¿Cómo vemos el consentimiento? Bueno, por un lado, para poder utilizar estas herramientas, tuvimos que aceptar los términos y condiciones. Nosotros cuando quisimos entender acerca del consentimiento, esto lo trabajamos con Diana Pérez, que es una gran filósofa argentina, dijimos, bueno, miremos
el consentimiento en otros ámbitos. Y ahí llamamos a Laura Belli, que es una doctora en filosofía, especialista en bioética, y charlamos con ella. El artículo es eso, es bueno, ¿qué pasa con el consentimiento informado en el ámbito de la salud, que quizás es un ámbito que muchos de ustedes conocen o que han vivido, ¿no? Vas a pasar por una operación. Yo al principio de este año tuve una operación con anestesia total y tuve que ir pasando, aprovechaba, como estaba escribiendo el artículo, iba pensando en eso, iba viendo exactamente qué significaba, ¿no? Y sabemos cómo tiene ese consentimiento. A mí no me podían dar, como un paciente que iba a atender con 45 años anestesia total, un trámite técnico, no me podían dar un tipo de autorización, un formulario completamente técnico. Tenía que estar expresado de manera que yo lo pudiera entender sin tener ningún tipo de conocimiento técnico. Todos esos esfuerzos, toda esa meditación, toda esa, entre comillas, naturalidad que sentimos que debemos que tener a la hora de un consentimiento informado médico, no lo tenemos con las tecnologías, ¿no? Y ahí pueden googlear porque hay artistas que han usado esto como parte de sus obras. Hay alguien que imprimió todos los términos de condiciones y uso de WhatsApp. Ese libro es más grande que la Biblia, más grande que Moby Dick, muy complejo. Ninguno de nosotros entiende lo que sucede. Hay otros artistas, hay uno que también yo uso mucho en clase, un pub en Inglaterra, que vos tienes que leer los términos y condiciones para poder usar Internet, que es algo común también. A veces vamos a lugares donde tenemos que dar nuestro consentimiento y el dueño del bar había puesto en los términos y condiciones, si llegaste hasta acá leyendo, te regalo una birra. Y en 2 años solo una persona pidió la birra, nadie había puesto a leerse sobre eso. Eso quiere decir necesariamente que nosotros, quiere decir necesariamente que nosotros somos tontos o somos despistados o no prestamos atención. No, lo que quiere decir es que tampoco hay del lado de las compañías una voluntad sincera de poder permitirnos comprenderlo, ¿no? Cuando vos me das términos y condiciones más largos que la Biblia, lo que me está diciendo es no los leas, aceptarlos porque no los leas. Entonces, hay que repensar ese consentimiento y qué es lo que sucede. Pero también entender que esta redefinición que estamos haciendo de los ámbitos de la privacidad y de la intimidad es algo cultural y que siempre ha pasado. Pongo 2 ejemplos muy sencillos para que quizás los que tenemos más de 40 nos recordemos. Yo cuando era chico no conocía lo que opinaban todas las personas de todo. No conocía las casas de todas las personas. Las personas que conocía en mi casa eran 3 o 4. Conocías la casa de tus familiares y de algún amigo. Yo no sabía lo que votaban todos mis compañeros del trabajo. Yo no sabía lo que pensaba cada uno de mis compañeros de trabajo de ponerle o no, no sé, pasas de uvas a la empanada. O qué pensaban de la situación del jefe de gabinete o de Franco Colapinto. Hoy parece que queremos contar todo el tiempo, mostrarlo todo el tiempo. Nosotros estamos todo el tiempo entregando información súper sensible a cambio de minucias. Entonces la pregunta es, ¿se está afectando la libertad u otra cosa? Si pensamos en términos de libertad, creo que ahí nos queda un poco grande la palabra. Por eso digo que está buenísimo estas conversaciones interdisciplinas para ver otro. Yo creo que desde la filosofía lo que podemos pensar es que es mejor, eso lo dice Nick Couldry y Ulises Mejías en El costo de la conexión, un libro muy, muy bueno de colonialismo de datos que editó acá en Argentina Godot. Ellos dicen, pensemos en términos de autonomía, ¿ok? Y realmente cuando lo pensamos en términos de autonomía, aparece esta dimensión que vos traías, Agustín, de los neuroderechos. ¿En qué sentido? Bueno, si yo genuinamente estoy, digamos, el consumo en la Argentina se confirmó este año, de noticias pasa por el feed de alguna red social. Las personas abandonamos el diario de papel, muy poca gente, muy pocos de acá, uno como yo, porque somos más cabezaduras con las cosas, ponemos infobae.com, clarín.com. En realidad te vas encontrando con noticias, le pasa a todas las personas, te vas encontrando con noticias y entras o no. Y muchas veces ni siquiera entras, ves esas famosas placas, ¿no? Aparecen los chistes, esta placa del canciller será cierta, no será. Cuando éramos los que somos más grandes eran las placas de crónica. Bueno, no entramos a eso. Si efectivamente mi dieta de noticias va a ser mi feed y ese feed sí es una caja negra, no sé por qué me muestran estas noticias y no me muestran otras, más allá de la broma, si cualquiera usa mucho Instagram y va a la lupita,
a la pestaña de intereses, bueno, es una ventana al alma. Vas a ver desde tetas, con pelos o sin pelos, si te gustan los chicos o las chicas, o vas a ver cosas de fútbol, o vas a ver cosas, no sé, qué sé yo, de espacio, de golf, de lo que sea, te ve todo. Pero yo no sé cómo llega eso a mí, por qué se me muestra. Esa es una decisión algorítmica opaca, por eso le decimos caja negra. No sé cómo se llegó a eso, ni lo puedo cambiar. Eso necesariamente tengo que tenerlo en cuenta para pensar mi autonomía. Si yo todo el tiempo recibo información bajo un sesgo ideológico, un sesgo incluso partidario, si quieren, lo vamos a comprobar ahora en noviembre cuando haya elecciones en los Estados Unidos y luego posiblemente sea el globo de ensayo para lo que suceda en Argentina el año que viene y en otras partes del mundo. Si yo continuamente desconozco cómo se me presentan las noticias, pero las noticias se me presentan en un orden, en una frecuencia específica por un algoritmo, bueno, no sé si está vulnerada mi libertad, está vulnerada posiblemente mi autonomía, en el sentido de que lo voy a pensar distinto, ¿no? Va a haber otro motivo. Por eso, como vos bien mencionabas, Agustín, la economía de la atención, yo te traigo los nudges, los empujoncitos, te traigo la idea de los patrones oscuros, es decir, cómo el diseño de las plataformas parece explotar, ¿no? Nuestras vulnerabilidades psicológicas. Esto no quiere decir que haya una conspiración ni que los poderes ocultos quieran que nosotros cambiemos, sino que genuinamente parece tener un impacto. Yo no soy especialista en neuroderechos, es un área en donde no me especialicé y no conozco mucho, pero de lo poco que conozco sí creo que es un área en donde es interesante ver, bueno, ¿es posible que yo pueda mantener una soberanía cognitiva, que yo pueda comprender qué cosas, qué pensamientos surgieron genuinamente de uno o no? Con esta dificultad, y con esto termino, con esta dificultad, que muchos de los que estamos acá estamos dispuestos a darles a ChatGPT las respuestas del parcial, las preguntas del parcial, las preguntas sobre las cosas. Hay gente que dice, no sé, me peleó con mi pareja y le quiero preguntar a ChatGPT cómo me siento. Quizás les pasa mucho acá son abogados, que quizás tengan clientes que llegan porque dicen, no, yo mandé una carta documento como me dijo ChatGPT que la, no sé, le digo una tontería, el año pasado adquirí una casa en un acuerdo con un vecino porque me había divorciado, me estaba separando, necesitaba una casa rápido y ninguno de los dos sabía nada, entonces le digo, bueno, hagamos un contrato con ChatGPT para quedarnos tranquilos, éramos dos vecinos que nos llevábamos bien y ahora que lo tuve que entregar, no me acordaba si tenía que pintar o no el departamento y todo, y mientras trataba de acordarme, digo, ojalá que ChatGPT no haya puesto que tengo que entregar el departamento pintado. Los que son acá abogados se me quieren agarrar la cabeza, pero así, esa inconsciencia, por suerte ChatGPT estuvo muy bien, cegado a mi favor, no tuve que entregar el departamento pintado, pero digo, quizás lo vemos, ¿no? Hay gente que lo hace con la salud, con otras instancias. Entonces creo que esa pregunta acerca de si nos encantaría que haya soberanía cognitiva, que cada uno sea completamente dueño de lo que piensa y lo que sucede. ¿Cuál es el principal obstáculo? No solamente estas compañías, nosotros mismos, ¿no? La propuesta o la promesa de que todo va a ser más fácil, con menos esfuerzos, parece muy difícil de resistir. Me quedo con ese concepto resonando del menoscabo a la autonomía individual, que un poco también obedece, ¿no?, a lo que marcabas vos recién, Tomás, y es el hecho de que hay un cierto facilismo también, ¿no?, propinado por la utilización de estas herramientas. Quiero volver a Bruno. eh, me quedó resonando algo que marcaba Bruno respecto del AI washing. Y quiero preguntarte, Bruno, se están apreciando muchos discursos de proclamados expertos en inteligencia artificial. Por ejemplo, puedo mencionar a Joshua Bengio, que ha dicho que en esta carrera agéntica entre modelos de inteligencia artificial, Mm. está empezando a observarse o ya se ha documentado, un instinto de autopreservación. Quiero preguntarte, ¿qué opinás vos de estas afirmaciones y decís que son de alguna manera alarmistas innecesariamente o crees que verdaderamente existe un riesgo? Y si desde lo técnico, existen herramientas como para evitar esa, llamémosle, no sé, connivencia entre modelos agénticos. Em,
Sí, bueno, tengo en 2 semanas una clase de inteligencia artificial para derecho, bueno, en la universidad donde estoy, en una cátedra que es Derecho de las Nuevas Tecnologías. Y como íbamos a tener estaba en el temario, dijimos, bueno, que sea una clase abierta y pueda participar cualquiera. Ahí lo voy a desarrollar bien largo porque tengo 3 horas. Pobres los chicos se van a ir con la cabeza, pero les vamos a dar un par de pausas para que descansen. Em, yo vuelvo un poco con lo que decía antes. ¿Sí? Estos modelos se entrenan para la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra. Y agarramos y le volcamos todo lo que hay, ¿sí? Le volcamos el guión de Terminator, le volcamos el guión de Matrix, le volcamos... Y por honestidad intelectual, no sé si el guión de Terminator y el guión de Matrix están en el Common Crawl, que es este rejunte de todo lo que hay en Internet. Es muy probable que estén, ¿sí? Recuerdo, ya hace algunos cuantos años había wikis enteras con transcripción de todos los capítulos de Los Simpson, de Futurama, de todas las series que a uno se le ocurra y películas también, ¿sí? Entonces está, de alguna manera, en el conjunto de entrenamiento esta idea de eh, una máquina que quiere preservarse, mantenerse a cualquier costo, ¿sí? Em, yo una cosa que suelo decir al respecto de esto, los modelos de inteligencia artificial los corremos encima de computadoras, las computadoras están controladas por el sistema operativo, soy docente de sistemas operativos también, para full disclosure, como dicen en inglés, es una materia que me encanta. Y el sistema operativo es el que controla, ¿sí? Absolutamente la ejecución de procesos, ¿sí? Y la inteligencia artificial es un proceso en un sistema distribuido, en un sistema local, en un sistema de computación, con lo cual en realidad siempre podemos pasar por el sistema operativo. Alguna vez se les colgó el Word, por ejemplo, y cerrar aplicación y lo cerramos. Bueno, se puede hacer lo mismo. El tema también está en qué acceso o qué permisos se les va a dar a los distintos agentes. La semana pasada fue noticia así medio rapidito que en una startup em, estaban programando con agentes de inteligencia artificial, le piden que haga un cambio y en 9 segundos el agente de inteligencia artificial borró todo el código, borró toda la base de datos, borró todo. No sé si lo fundió, pero destruyó todos los activos intangibles del startup en 9 segundos, ¿sí? Entonces ahí por ahí eventualmente podemos hacernos la pregunta y decir, che, si yo le estoy dando a la gente de inteligencia artificial todos los permisos que quiera para ejecutarse en esta computadora y para hacer absolutamente todo lo que quiera, ¿puedo yo tipear más rápido como para ir y apagarlo antes de que tome medidas que me van a perjudicar? ¿Sí? O bueno, una muy clásica, vamos y desenchufamos la compu, ¿no? O sea, tiramos los cables, el chiste clásico de ante un ciberataque, el hacha y corte todos los cables, ¿sí? Que aparte, dato de color, ayer fue 12 de mayo, ¿sí? Se cumplieron 9 años de WannaCry, el virus que se llevó puesto medio internet en un par de horas. Bueno, mucha gente no lo registra, soy informático, me encanta todo eso. Y es parte de las cosas que enseñamos en temas de informática forense y ciberseguridad. Em, Así que bueno, pasa un poco esto, ¿no? ¿Cuánta capacidad de acción le vamos a dar a los sistemas? ¿Sí? Y si yo un sistema, no sé, suponete que yo tuviera un piano encima de mi cabeza y le conecto al sistema un sistema de inteligencia artificial que puede cortar la soga que sostiene el piano. Y bueno, me estoy exponiendo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿sí? Como le pasó a este startup, no recuerdo el nombre, no sé si estaba mencionado, pero bueno, hay muchas anécdotas de estas. El agente borró todo. Le pasó a Amazon, ¿sí? O sea, ni siquiera es el startup pequeño. En Amazon el año pasado tuvo un corte muy grande que acá en Argentina nos enteramos porque íbamos a pagar con plataformas digitales y no andaban, ¿no? Entonces, durante ese día todos estábamos un poco molestos porque no podíamos pagar con plataformas digitales y era porque Amazon estaba medio prendido fuego porque un agente de inteligencia artificial dentro de Amazon decidió que la mejor forma de llevar a cabo la instrucción que le habían dicho era destruir todo el entorno, borrarlo y empezar a reconstruirlo de cero, ¿sí?
Y me pica mucho decir decidió, porque yo estoy tratando activamente el último tiempo de no antropomorfizar, palabra difícil, tanto a estos sistemas, porque en realidad no lo son. Vuelvo y por ahí, perdón si soy demasiado insistente, predice la siguiente palabra, ¿sí? Entonces decir, tomó esta decisión es como decir, se cayó una manzana del árbol porque la manzana se quiso tirar. No, se cayó porque la ramita estaba un poco floja y está la gravedad que tira para abajo todas las cosas y en un punto es inevitable, ¿sí? Eh, matemáticamente inevitable, si los queremos decir así, pasa algo similar con los modelos de inteligencia artificial. Había una buenísima que ahora la emparcharon, ¿sí? Si vos le preguntabas a ChatGPT que te diera el emoji de tortuga marina, se volvía loco. Caballo de mar, perdón. Tortuga marina no sé si todavía funciona. Pero le pedías el emoji de caballito de mar, que no existe, y se volvía loco. Y te empezaba a tirar de caballo, de unicornio, de peces, de olas, de... Y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba. ¿Por qué? Porque están entrenados a través de un montón de cosas. Ustedes habían mencionado por ahí reinforcement learning with human feedback, ¿sí? Después de entrenarlos con todo lo que hay en Internet, se hace un post-entrenamiento para tratar de cumplir con el pedido del usuario, ¿sí? Y ese pedido es absolutamente ciego, guiado por un proceso de optimización matemática que no tiene sentido, ¿sí? O sea, estamos hablando de espacios vectoriales de muchas, muchas dimensiones y entre eso como que van saliendo palabras, digamos, palabras bastante coherentes, ¿sí? Yo por eso digo, es realmente sorprendente desde lo técnico que un proceso tan simple se pueda llegar a sistemas con esta complejidad, con las capacidades que tienen, pero no dejan de ser una máquina, ¿sí? O sea, se me viene a la cabeza el turco mecánico que jugaba al ajedrez y al final, ¿qué era? Había alguien escondido adentro. Y esto sigue pasando, ¿sí? Hace 2 o 3 años nos enteramos que ¿cómo se llamaban las de Amazon? Las tiendas que podías entrar y agarrar cosas y no pasabas por una caja, ¿sí? Cuando salías te cobraban automáticamente a tu tarjeta de crédito. Y eso Amazon lo publicitó mucho porque era muy cómodo, todo. Bueno, resulta que 30-40% de las compras en realidad terminaban pasando por, no call centers, pero centros en India donde había gente revisando los videos a ver para verificar que te estaban cobrando o que te cobraran lo que tenían que cobrarte. Y eso sigue pasando hoy, ¿sí? Entonces, son interesantes los sistemas, no son tan autónomos, sí, pero también en la medida que cometamos errores y los conectemos, como digo yo, lo conecto a la máquina que me puede tirar un piano en la cabeza. Y si después me tira un piano en la cabeza, el error fue mío por armar eso en primer lugar, ¿no? Eh, y en realidad lo peligroso eventualmente es que se están tomando esas pésimas decisiones, ¿no? Entonces nos enteramos, ¿no? Que van y le preguntan a Claude dónde bombardear, ¿sí? Entonces Claude dice, ahí, ahí, ahí. Y resulta que había un colegio. Uy, bueno, dice, no es un error de uy. Ya creo que con eso les doy el pie a las próximas preguntas. Me diste un pie maravilloso, gracias Bruno. No, la parte muy claro, con esas referencias, además lo lográs bajar a tierra, que son conceptos técnicos que incluso para nosotros, que capaz estamos un poco en contacto con eso, ¿no? Con departamentos técnicos, incluso así son cuestiones eh, relativamente difíciles para asimilar. Yendo con vos, Tomás, y después, bueno, después vemos cómo seguimos, Agustín, en qué momento le abrimos la puerta al público también, ¿no? Porque queremos que ellos participen, por supuesto. Tomás, recién hizo mención Bruno del tema de la supervisión. Eso quería preguntarte, qué pasa con el tema de la alineación de estos modelos de aprendizaje automático, ¿no? ¿Qué pasa con los valores de la ética? ¿Es posible lograr esa alineación o si, y si en su caso alcanza simplemente con una supervisión humana, vos crees que
hay que ir por, hay que lograrse ciertos resguardos o límites que deben ser respetados de manera infranqueable. Está buenísima la pregunta. Em, Creo que esa pregunta acerca del alineamiento es un poco como desde la filosofía o desde la reflexión estamos tratando de pensar acerca de cómo están esos valores humanos de alguna manera, por eso se habla de alineamiento, ¿no? En línea o no, ubicados o no, con respecto a la inteligencia artificial. Creo que eso es posible, creo que eso es deseable. Lo que muchas veces vemos es lo que nosotros llamamos el mito de la neutralidad valorativa, que es esta idea que solemos encapsular en algo de sentido común, que es la idea de, bueno, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿no? Depende de cómo la usen, es algo que está muy presente. Para nosotros eso es un sueño del que hay que despertar, ¿no? Un mito. ¿Por qué? Porque ya desde el mismo diseño hay valores involucrados, valores de la sociedad, de las personas, de las organizaciones. Pero, como bien marcaba Bruno con ese ejemplo y un poco con tu pregunta, Lucas, la idea justamente de alinear la inteligencia artificial con esos valores humanos hoy parece ser una de las discusiones más interesantes y más fructíferas, ¿no? ¿Cómo garantizar que estos sistemas, que son cada vez más autónomos, actúen de maneras que sean justamente compatibles con esas normas éticas y con esos fines humanos? ¿Ok? Pero ¿qué no estamos descubriendo? Que no es una alineación, que se alineen de manera tan fácil. Alienarlo no es tan sencillo, sino que tienen un montón de obstáculos, un montón de vericuetos, muchas dificultades que son filosóficas, políticas y también técnicas, ¿no? La primera pregunta es una pregunta muy compleja, muy difícil y que podemos también retomar 2500 años de discusión alrededor de eso. Ok, yo quiero que estén alineados los valores de la IA con los de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son esos valores? ¿Los valores de quién? ¿De qué cultura? ¿De qué visión política? Parte de lo que discutíamos al comienzo de esta conversación, de este seminario, es, ¿no? Silicon Valley como este nuevo espacio de poder. Eso quiere decir que no hay fronteras. Es más difícil pensar cuáles son los valores, entre muchas comillas, de Occidente. ¿Pero por qué? Porque la ética humana no es un sistema estable, universal, totalmente coherente, que todo el mundo está de acuerdo. Fíjense cómo es el péndulo de la historia. Hoy estamos en la Argentina y en otra parte del mundo en un clima político más conservador, antes era un clima político más progresista, eso va cambiando, es decir, que si hoy tenemos ciertos valores, vamos a decir que son los valores que dominantes, pero hace 4 años teníamos algo distinto, hace 10 hubiesen sido diferentes. Yo les hubiese hecho una pregunta al comienzo, antes de arrancar el seminario, si los valores éticos cambian en 4 años o en 6 años, y ustedes me hubieran dicho, no, los valores éticos tienen que ser fijos, están escritos de una vez y para siempre. Alguien diría, son los valores de, no sé, que están en las tablas de Moisés. Uno puede ir cambiando. Pero lo cierto es que justamente la clave de estas sociedades democráticas es que nos enfrentan a desacoples, a choques con las normas que tenemos los distintos habitantes y tratamos de justamente ponernos de acuerdo en esa base común, ¿no? En inglés se lo llama eso el common ground, un terreno común, ese terreno común de estas cuestiones morales fundamentantes. Pero lo cierto es que no vamos a encontrar ni en esta sociedad polarizada, ni en otras sociedades, ni nunca un consenso absoluto sobre justicia, privacidad, libertad, seguridad, censura, vigilancia, ¿no? Son valores que entran todo el tiempo en conflicto. Por eso la problemática de la alienación tiene un costado técnico, pero sobre todo tiene un costado profundamente político, ¿no? Un costado filosófico. Porque no es que yo le puedo enseñar esas bases al modelo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en donde no podemos pensar los humanos que estamos todo el tiempo simplemente siguiendo reglas. Por el contrario, lo que hacen estas herramientas, como mencionabas muy bien vos, Lucas, al comienzo, en la primera pregunta, tiene que ver con patrones, con detectar patrones estadísticos. ¿Ok? En todo caso, podemos ver que haya
algoritmos que detecten, qué sé yo, palabras ofensivas, términos ofensivos, son los que se usan para la censura en redes sociales sobre ciertos temas, pero eso no significa que haya una comprensión ética sobre eso. Hace 4 meses atrás el escándalo con TikTok era que vos si decías la palabra Epstein por este empresario que se suicidó detenido, que se supone que tenía una red de pedofilia, vos ponías Epstein y hablabas de eso y el algoritmo de TikTok no te mostraba. Nunca te lo habían explicado, era una regla que no estaba puesta. Epstein es el apellido de un montón de otras personas, significa un montón de otras cosas en distintos ámbitos, pero pensar que el algoritmo entonces va a detectar cuando estoy hablando de un contenido ofensivo que puede ser defensor de ese supuesto pedófilo, etcétera, 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 es totalmente inocente, simplemente se filtraba esa palabra, ¿no? Entonces, entender alienar esos contenidos justamente es entender que por un lado tenemos máquinas que siguen reglas y por otro tenemos seres humanos que lo que hacemos es ejercer juicios morales. La ética nunca va a ser un manual cerrado. Yo soy profe de ética en distintos espacios y yo no le puedo decir simplemente, este es el libro que tiene todas las reglas éticas, léelo y es suficiente, ¿no? ¿Qué hay? Interpretación contextual, empatía, deliberación, obviamente la experiencia vivida, la empatía de dónde surge, que cómo lo puedo tener, sensibilidad a situaciones ambiguas, que son las mayorías, ¿no? Cómo tenerlo. Y ahí yo veía dentro de las preguntas, y sé que ahora va a haber un ratito para preguntas, pero adelanto, ¿no? Que me preguntaban, bueno, ¿qué instituciones quedan obsoletas o cuáles creo yo que están desincronizadas? Miren, piensen por ejemplo en lo que sucede con la libertad de expresión. Ese es un debate súper interesante, súper interesante. ¿Con qué se liga? Con otro debate interesante, el de las fake news, ¿no? Y el de los discursos de odio. Cada vez que quiero regular el discurso público, posiblemente bajo los términos de evitar el discurso de odio o evitar la desinformación, lo que decimos en inglés, fake news, lo que pongo en peligro también es la libertad de expresión, que pueda haber cuestiones disímiles. Ahora, ¿cómo pienso yo? ¿Por qué pienso que algunos de estos debates quedan perimidos? Porque las redes no parecen estar completamente reguladas. No hay manera física, práctica, física, si quieren, de controlar manualmente todos los comentarios y todo lo que se postea en Internet. Sí o sí lo tengo que controlar con algoritmos. Incluso sí hay fallas, pero cuando lo controlo con algoritmos, tengo que encontrar la forma de entender estas ambigüedades del lenguaje, estos usos, y muchas veces quien queda dañada es la libertad de expresión. Pongo un último ejemplo y lo vemos acerca de esas instituciones o marcos institucionales que quedan perimidos. Acá seguro que hay gente joven, vos no sos Lucas, pero sin ofender, Agustín y yo somos de los más viejitos de los que estamos acá. Nosotros sí nos acordábamos lo que era la veda electoral. Cuando había veda electoral antes, a finales de los 90, comienzo del 2000, bueno, eran 2 días que era como que respiraba porque venía de toda la campaña y sabías que no se hablaba más de política y luego ibas a votar. ¿Cuál es la veda electoral hoy? ¿Cuál es la función de la veda electoral hoy? Digo, es algo que, no, digo, si no lo puedo extender a ámbitos al territorio digital, no lo podría tener, ¿no? Entonces, para sintetizar lo que quise decir muy rápido, no hay neutralidad valorativa para nosotros. El diseño de software es una cadena de producción fragmentada, pero de producción de subjetividades, de valores, de ideología, justamente no hay. Lo que tengo que apuntar a que es, bueno, eventualmente una ética por diseño, es decir, incorporar la reflexión ética, las auditorías, la evaluación de riesgo desde los momentos de conceptualización de estas herramientas. ¿Cuál es el error que vemos nosotros cuando nos llaman de equipos o de empresas o de organizaciones para discutir sobre eso? Bueno, nos suele pasar que te dicen, mira, esto es el producto que yo hice, que yo diseñé, ahora le pongo ética, y es como que le pusieran una pinturita, ¿no? Como un barniz, como que le agregas un barniz al mueble. No, lo que nosotros que decimos es, no, desde el momento que diseñas el mueble tenés que estar pensando en términos éticos. ¿Qué datos se usan? ¿Qué métricas voy a priorizar? ¿Qué objetivo optimizo? ¿Qué riesgos se consideran aceptables? Y por eso una conversación de alguien como Bruno, alguien como yo, es interesante, no por nosotros como personas, sino porque son dos disciplinas que se necesitan. Yo solo, las humanidades solo, por poner un término, las humanidades o el conocimiento humanístico solo no puede dar cuenta de estos problemas que trae la tecnología. Ahora, el conocimiento técnico de Bruno tampoco. Fíjense cómo los dos estamos mezclando, porque es necesario esos dos ámbitos. Entonces,
y eso lo hemos hablado con Lucas en otros ámbitos, es justamente lo interdisciplinario, genuino, lo que creo que nos va a poder permitir tener un uso responsable y ético de estas herramientas. Yo quiero hacer una preguntita a los dos, ya que así al medio y la tiro al medio y que quien quiera. La famosa, los famosos sesgos, ¿no? Y uniendo esto, yo considero que las tecnologías no son neutrales. Entonces ahora con esta nueva era o nuevo de los agentes de inteligencia artificial, en el cual uno delega y está cómodo mientras me están planificando el viaje, me están haciendo las compras en el supermercado, y además, sumado a esto, que se van a simplificar y se van a hacer como accesibles al mercado, a los usuarios, para que sea fácil, no porque quieren, sino para que justamente... Y ahí a mí me da que los grandes de siempre, no voy a dar nombres, pero las grandes plataformas nos van a estar ofreciendo un agente y a mí me hace dudar sobre la neutralidad de las decisiones que adopte ese agente, porque si tiene que elegir, no sé, un determinado destino, un determinado hotel, y capaz que va a elegir el con el cual tenga arreglo esa, lo planteo. Pero también, ese es un tipo de sesgo, un sesgo intencional y predefinido, me parece. Pero también va a haber sesgos que sean producto de los errores del sistema o del mal funcionamiento que pueda llegar a ocasionar. La pregunta que me hago, y desde el mundo, desde el punto de vista jurídico en cuanto a los agentes de inteligencia artificial, ¿se podría llegar a analizar y determinar si el sesgo era intencional, prefijado, o fue producto de no sé, el mal funcionamiento, que las cosas malas pasan? No sé si fui claro con la pregunta, porque de eso se podrían derivar, obviamente, responsabilidades jurídicas diferentes, ¿no? Em, Me No, parece no, que venía lo de para mi jurídico, lado. pero más que nada lo que me interesa es decir, se puede detectar de que este sesgo no es casualidad, Ujú. el otro que Es sí, que o de que, bueno, funcionó mal. Si fue para casual, fue... separarlo, sí, sí, para separarlo y contextualizarlo, hay una cosa que mucha gente no tiene presente porque no tiene por qué saberlo, ¿sí? Cuando hablamos con ChatGPT, por ejemplo, perdón si tiro los nombres así o Claude o Gemini o el LLM que sea, eh, pero si lo hacemos a través de la interfaz de usuario común, la que entramos ya sea desde la aplicación o a través de la página web, em, ponemos nueva conversación y nosotros vemos como que estuviera todo en blanco, ¿no? Pero hay algo que el modelo siempre ve y siempre tiene que se llama System Prompt, ¿sí? Entonces, eso le dice, por ejemplo, hace unos años, ahora lo han ido cambiando, lo han adaptando, ¿no? Pero hace unos años, cuando incorporaron capacidad de generar imágenes a ChatGPT, era muy entretenido que alguien había filtrado el System Prompt porque le puedes hacer una inyección de prompt para que te cuente cosas que por ahí no te debiera, ¿sí? Intentan que uno no lo haga, pero bueno, hay formas de obtener esos resultados. Y el System Prompt decía, si te piden que generes imágenes en el estilo de un artista que falleció después de 1925, no lo hagas. Pero genera 5 adjetivos que describan o que sean propios del estilo de ese artista y usa esos 5 adjetivos para generar la imagen, ¿sí? ¿Por qué decía esto? Bueno, para que no le caigan demandas de propiedad intelectual, ¿sí? Y creo que decía 1925, sí, que cubre a grandes rasgos en todo el mundo. Ustedes, abogados, sobre todo los que se dedican a propiedad intelectual, me pueden decir mejor. Pero bueno, eh, el tiempo en el que vence el copyright o derechos de propiedad intelectual, etcétera, luego de la muerte de un autor.
Entonces, en ese caso, claramente es intencional de la empresa, ¿sí? La empresa no quiere eso y lo explicitan. Y vos podrías tener tranquilamente un sesgo similar así para no le gusta determinada marca de yerba para tomar el mate, entonces eh, recomendale la otra, que quiere pagar más para que Bruno se cambie de marca de yerba. O, bueno, lo que sea que uno se quiera imaginar. Bastante esto se discutió hace unos meses cuando OpenAI amagó con meter publicidad dentro de ChatGPT porque no le cierran las cuentas. OpenAI quema plata de una manera brutal. Es fantástico y delirante. Eh, y bueno, está un poco este riesgo de decir, y obviamente las empresas lo fomentan y dicen, nosotros, como la gente viene y nos cuenta todo, somos los que mejor lo conocemos como cliente, entonces vamos a ser los mejores para proponer algún tipo de publicidad o lo que fuera. Lo cual me hace acordar algunas cuantas cosas y algunas cosas que tomé nota. ¿No les ha pasado de comprarse algo caro, ¿sí? En esa plataforma amarilla para comprar cosas? Este, no, yo, por ejemplo, el año pasado compré una computadora, ¿sí? Eh, Cada 4 o 5 años cambio la computadora. 200 publicidades de computadoras atrás de haber comprado una computadora. ¿Qué inteligencia hay detrás de eso? ¿Sí? Ninguna, la verdad es muy burdo el modelo que usan para hacer esa estimación. ¿Sí? Ahora también tengo un reclamo abierto porque han incorporado un agente de inteligencia artificial que no entiende las cosas y hace muy difícil la atención al cliente, entonces me están reclamando. Ahora ellos me reclaman cosas a mí y es fantástico. Eh, y me dicen, el agente determinó que vos querés devolver esto que compraste. Y yo les digo, no, no lo quiero devolver. Eh, Cierran el reclamo, pasan un par de días y me vuelven a insistir. El agente determinó que vos querés devolver esto. No, ya hablé por teléfono con 4 personas. No lo quiero devolver. Entonces le creen más a la gente que a mí. Y eso para mí no es una falla de inteligencia artificial, es una falla de procesos dentro de la institución, ¿sí? El problema está que dentro de la organización están confiando más en lo que dice un modelo que evidentemente tiene fallas que en lo que les está diciendo una persona. Y yo creo que va por ese lado muchas de las cosas que tenemos que plantear. Y después le voy a mandar captura de pantalla a Lucas para que lo vea, pero me lo he anotado acá repetido, 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 a medida que fuimos hablando. Las cosas no tienen por qué ser así, ¿sí? Y si bien este espacio no sé si tendrá grandes repercusiones, y estuvimos un rato hablando mucho, creo que es algo que estuvo presente de manera implícita en toda esta charla. Estamos discutiendo todo esto porque no estamos del todo satisfechos con cómo es esta situación, ¿sí? Si estuviéramos contentos, bueno, cuando Tomás mencionó 1984, ¿sí? Donde la opresión era explícita y directa y quería ser resistida, yo me acordaba de Un Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Donde la opresión al revés es implícita y es raro el que quiere irse. No sé por cuál de los dos caminos estamos. Creo que un intermedio entre los dos, ni tanto uno ni otro. Pero bueno, creo que un poco pensamos en eso, ¿no? Las cosas podrían ser distintas, creo que a nuestro juicio mejores, y tratamos de ir hacia eso. Sí, yo completo ahí que creo que, no sé, yo siento que esa tarea de la responsabilidad y de comprender, bueno, dónde va a estar. Nosotros en filosofía hablamos muchas veces de una situación que decimos too many hands problem, el problema de las muchas manos. Hay algo de esta tecnología que pasa por muchas manos y que vuelve difusa la responsabilidad y la diluye. Quizás para alguno de nosotros la idea de un jefe robot nos parece totalmente insólita o nos parece todavía futurista, incluso es alguien que va a pensar que puede ser imposible, pero los invito a que hablen con algún amigo, alguna amiga que haga changas o que trabaje en Rappi o en Pedido Ya, los pedidos que les dan, la manera en que los jerarquiza
que los deja adentro o fuera del sistema, es todo un algoritmo. Yo voy a la casa de Bruno, Bruno contó que estaba ahora en Mar del Plata, y no sé, agarro la bici y no sé, qué sé yo, me pierdo, me caigo, me lastimo, o Bruno dice que la pizza que yo le llevé es una pizza que llegó caída o rota, automáticamente el sistema me va a mí a dejar en peores condiciones que a Lucas y Agustín para tomar el siguiente pedido. Yo no me entero por qué fue, la idea es que yo no me puedo enojar con Bruno, pero no me doy cuenta qué es lo que sucede. Agu- Agustín finalmente me sale un pedido, se lo llevo, Agustín me paga a mí en efectivo, tengo que ir hasta un cajero, tengo que depositar ese dinero en un cajero para dárselo a la compañía, ese ingreso tarda un poco, así que no puedo conseguir todavía ni siquiera la propina que me dio Agustín, porque va a mis manos, pero luego de que pasan por distintas instancias bancarias, si por ejemplo me levanto un día y me dicen no, por 48 horas no puedes recibir pedidos porque no te comportaste como esperábamos, todo eso lo hace un fucking algoritmo. El rey algoritmo, el jefe algoritmo está presente y por supuesto ahí preguntaban por la privacidad, preguntaban por la intimidad. Las personas más vulnerables son las personas que están más expuestas a estos sistemas y a los excesos de eso. Luego posiblemente llegue a todos nosotros, pero el jefe algoritmo, esta gente que Agustín con buen tino se preguntaba dónde está, cómo lo puedo entender, ya está entre nosotros, ya está entre nosotros. Quizás no lo estamos viendo, pero es parte de lo que vemos. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, che, estuve en un seminario de la asociación y van a decir, ah, no me enteré. Y no te enteraste porque te lo filtró Instagram, porque estuvo adentro. Insisto, eso no quiere decir que necesariamente haya un plan conspiranoico atrás en contra mío o en contra de alguien, sino que son esas lógicas. ¿Y por qué digo el problema de las muchas manos? Porque si yo quisiera ponerle un responsable a eso, se empieza a deshilachar. No lo puedo encontrar rápidamente. Voy a pensar que aquel pibe que programó líneas de código, esa línea de código terminó en Palantir, es el responsable. Parece muy exagerado, pero los invito a pensar en dónde pondrían esa línea. Y dónde poner esa línea es una decisión completamente arbitraria, idealmente consensuada con el resto de la sociedad, aunque es difícil y tenemos que convivir con eso, con un tipo nuevo de responsabilidad que parece muy difusa. Buenísimo, buenísimo. ¿Me parece si abrimos un poco, si bien ya han estado respondiendo algunas preguntas, el espacio para acá replicarles algunas preguntas que ha hecho el público? Podemos comenzar, si querés, ya que cerraste en vos, Tomás, que arrancar con Bruno. No sé si ya la has contestado por ahí, porque te veo muy activo y muy presente en el chat también, Bruno, pero por si la duda, yo la pregunto, te la introduzco acá. Sí, sí. Hablan de... Saúl Robles pregunta, ¿qué métricas usarías para medir seguridad, controlabilidad y confiabilidad en sistemas de inteligencia artificial desplegados en producción? Se fueron a otro terreno. Sí, me tiraste la pregunta más difícil. La vi esa, la vi y me quedé pensando. Em, Tema de seguridad y controlabilidad creo que pasaría un poco por lo que yo dije en un par de ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué le permito hacer a la gente? Si yo le doy a una gente el acceso a toda mi información y le doy capacidad de escritura y de eliminación de datos y yo me estoy poniendo en riesgo, ¿sí? Y potencialmente estoy poniendo en riesgo a otros, ¿sí? Dependiendo qué nivel de permisos y qué nivel de control pueda tener el sistema en donde yo estoy poniendo a esa gente, ¿sí? Si yo lo pongo en mi casa, en una red que no está conectada a internet, bueno, no pasa nada. Ahora, lo pongo, no sé, en la red de una institución gubernamental y puedo hacer desastres para todo el país, ¿sí? Entonces, eso. Un poco lo que decía Tomás de la ética, ¿no? De considerar la ética desde las instancias iniciales del diseño de un sistema, también tendríamos que considerar las cuestiones de seguridad. Bueno, ya ahí nos estaríamos volcando a cuestiones de ciberseguridad, dependiendo un poco de qué tipo de sistemas estamos hablando, ¿sí? Acá en Argentina por ahí no tenemos red ferroviaria fuerte, cosas que pasaron en la historia nuestra, ¿no? Em, pero si yo tuviera, no sé, trenes, ¿sí? Autónomos controlados por sistemas, en Japón los tienen, em,
Bueno, claramente ese sistema tiene que contemplar un montón de cuestiones de seguridad, ¿sí? Y si no las contempla, vamos a tener desastres. Eh, y al respecto de la confiabilidad, bueno, vuelvo un poco perdón, a mi comentario. Sé que sueno muy anti al decirlo, pero yo dije, yo prácticamente no uso estos sistemas porque no confío, ¿sí? Entonces, eh, una cosa en la que sigue fallando ChatGPT luego de 3 años, casi cuatro, 3 años y medio, casi cuatro que lo tenemos, hay una pregunta típica de examen final de sistemas operativos, ¿sí? Que es la materia, que una de las materias que más me gusta de las que enseño, que es ¿cuál es la diferencia entre hiperpaginación y thrashing? Perdón, sé que no entendieron nada, sí, pero es una cuestión súper técnica, es como que un médico cardiólogo diga, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta patología del corazón y esta otra? ¿No? Súper específico. ChatGPT lo responde mal, Claude lo responde mal, Gemini lo responde mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mal el Internet en general. ¿Y dónde está la respuesta correcta? En libros, ¿sí? Em, pero el desbalance entre todo lo que está mal en el conjunto de entrenamiento y lo poco que está bien, es lo que termina llevando a que la respuesta más probable sea la respuesta equivocada. Em, entonces, bueno, la cuestión de confiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial pasa porque uno tenga toda una batería de tests, ¿sí? De pruebas, preguntas, situaciones, etcétera, que le hagamos a los sistemas y evaluemos cómo se comporta. El otro problemita es que este tipo de modelos en general em, se trabajan con un componente aleatorio, ¿sí? No me elige siempre la respuesta más probable. Hay un parámetro que se llama la temperatura, tiene una explicación encima en Deep Learning y en Machine Learning no tanto, pero en Deep Learning todos los nombres son los nombres equivocados, ¿sí? Pero bueno, quedó temperatura como nombre para ese parámetro, que es lo que permite darle una variabilidad, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden probar esto. Entran a ChatGPT, le hacen una pregunta y le ponen el botoncito de volver a generar respuesta. Y siempre va a generar una respuesta distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que genera la respuesta toma, ¿sí? Con un poquito de variabilidad aleatoria y a veces va a dar una respuesta muy equivocada, ¿no? Entonces, algunos autores y académicos y referentes que también son críticos, mencioné a Timnit Gebru y Emily Bender, pero Dagmar Monet, Gary Marcus, estoy un poquito trabado, pero hay muchos, Iris Van Roshi, bueno, no me los voy a acordar a todos, pero hay muchos, y si empiezan a seguir alguno de estos en redes, van a ir viendo a los demás, van a ir apareciendo de a poco. Em, lo que están hablando es... ¿Vos te irías a atender un médico que 20% de las veces se equivoca? ¿O 10% o 5% o lo que sea? No, vos querés el médico que siempre te va a atender bien, ¿sí? Y después podemos discutir si existe o no existe, que todos podemos cometer errores, etcétera. Pero cuando uno entra en los detalles finos, es así, ¿sí? Entonces, bueno. De a poco lo que se está viendo es que estábamos volviendo un poco a cuestiones más determinísticas, ¿sí? Y yo también mencioné el ciclo de los inviernos de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos entrando claramente en la etapa en donde nos desilusionamos, ¿sí? Entonces, hubo una carta abierta a los estudiantes de Derecho de Georgetown University, creo que es fantástica. La semana pasada, o sea, estos días hubo en el discurso inaugural en una universidad de Florida una persona que estaba hablando de sistemas de inteligencia artificial y la abucharon, ¿no? Se está viendo cada vez más eso, ¿sí? Y no es solamente por el rechazo a las imposiciones. Veremos hacia dónde lleva. Bueno, todo tiene un final, desgraciadamente. Eh, Ha sido un lujo, la verdad les agradezco un montón, la verdad. Disfruto muchísimo de estos espacios, es muy difícil generarlos, organizarlos y que haya gente.
que tenga esa generosidad de volcar, digamos, su conocimiento, no es común. Así que no solamente los quiero agradecer, sino los quiero felicitar por este mensaje que vienen llevando en diferentes ámbitos de la sociedad y tratando de, digamos, de explicar cosas que a veces como que, digamos, utilizamos la inteligencia artificial porque queremos estar cómodos, pero cuando empezamos a hurgar se va la comodidad y al contrario, surgen un montón de dudas y que yo que no estaría muy de moda en este momento eh, esas incomodidades que propiciamos nosotros y que tratamos de... Los comentarios son buenísimos, los pueden ver en el mail, perdón, en el chat. Eh, pero bueno, les vuelvo a agradecer y bueno, para mí fue un placer grandísimo contar con la presencia de Bruno y de Tomás. Así que bueno, no sé, Lucas, si vos querés decir algo. No, también, también. Nada más que palabras de agradecimiento para estos dos cracks, ambos desde sus disciplinas, ¿no? Pero que vimos cómo se han interrelacionado de manera fantástica, ¿no? En este diálogo. Pedirle también disculpas al público, porque tuvimos, fueron muchas las preguntas, si bien ahí lo vimos a Bruno evacuando, que escribiendo un fenómeno, no pudimos agotarlas todas por cuestiones de tiempo y cada uno de los expositores también tiene su compromiso. Así que nada, nuevamente agradecerles. Recuerdo, Tomás, que te han pedido por ahí un paper tuyo sobre consentimiento, y yo lo he leído, no sé dónde está, pero... Ah, vos lo Solo tenés. quiero. Solo quiero. Ah, bueno, después si querés se lo hacemos llegar al público que seguramente le Dale, interese. claro, 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 me escriben, por supuesto. A través de la organización se lo hacemos llegar. Vos nos lo pasás y lo hacemos llegar. Así que nada, al público y a todos ustedes, muchas gracias por estar acá, ¿no? Y bueno, a ver cuando nos vemos en un próximo encuentro de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital. Bueno, Muchas gracias, gracias, Nos vemos, muchas gracias.